tienen? La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Sí, Señor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 5 ovejas, una de ellas no deja las 99 y se va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Oramos. Amado Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ruego, Dios amado, que su Santo Espíritu, el cual está aquí, Señor, porque tú dijiste que no nos dejaría huérfanos, que enviarías el Consolador para que estuviese con nosotros todos los días de nuestra vida. El gozo que hemos sentido en esta tarde se debe a que tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor. Y Él dijo, tú dijiste, Señor, que Él nos iba a recordar las cosas de las cuales tú nos habías hablado. Eso es lo que pido en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recuerdo que hace un tiempo prediqué un sermón acerca del orgullo, hace mucho tiempo. Y les pregunté, les dije, levanten la mano los que son orgullosos. Y nadie levantó la mano. Entonces pregunté de nuevo y les dije, levanten la mano los que son humildes. Y nadie levantó la mano. Entonces dije yo, ¿en qué estamos? No hay término medio. O sea, es humilde o sea, es orgulloso. Pero en esta tarde nos ocupa una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y es una pregunta que se hace en cualquier organización. La gente quiere saber por lo menos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, quién va a ser el próximo gobernador del estado. Y incluso entre los discípulos se daba este problema. Ellos querían saber quién era el más grande. De hecho, la Biblia dice de que ellos discutían en el camino quién de ellos sería el más grande. Y al decir aquí quién es el mayor en el reino de los cielos, ellos no están pensando realmente en un reino celestial. Están pensando en un reino terrenal. Ellos querían ser parte de ese gobierno terrenal.
y esperaban ocupar un puesto. Querían un hueso, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor establezca su reino en la tierra, de hecho vamos a tener nosotros nuestra posición. Incluso después de la resurrección del Señor, le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque estaban pensando siempre en tener una posición. Y esa es una pregunta que ha hecho eco a través de los siglos. ¿Quién es el más grande? No solo en las organizaciones fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia misma. Sería interesante preguntarnos esta tarde: ¿quién es el más grande aquí en esta iglesia? Pero cuando al Señor le hacen esa pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice el versículo 2 que llamando a un niño lo puso en medio de ellos. O sea, fíjense bien, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, el primer punto sería: volveos o haceos como niños. Es lo que el Señor está diciendo, y eso es lo que domina esta escritura que hemos leído. Tal vez no pusieron atención ustedes al principio, pero está hablando de los pequeños del Señor. Y eso es lo que vamos a saber nosotros esta tarde, si nosotros somos uno de los pequeños del Señor. Porque si usted ve, el versículo 2 dice que llamó a un niño, ¿verdad? El versículo 3 dice: lo cierto que si no os volvéis como niños. El versículo 3 dice: cualquiera que se humillare como este niño. El versículo 5 dice: el que reciba en mi nombre a un niño. El versículo 6 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Está hablando siempre de los niños. El versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. El versículo 14 dice que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de esos pequeños. O sea que les está diciendo a sus discípulos: ustedes están obsesionados con la grandeza, pero yo estoy obsesionado con los pequeños. No me interesan los grandes, me interesan los pequeños. Yo estoy obsesionado con los pequeños. Cuando ellos hicieron esa pregunta, quizás esperaron que el Señor señalara a uno de los discípulos y decir: este, como es el más comunicador, este va a ser mi canciller, este va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Eso es lo que ellos esperaban del Señor. O este me ha seguido desde el principio, o este me ama más que los demás. Esperaban quizás que se señalara a Pedro, que se señalara a Juan, pero no fue así. El dedo se fue a un niño. Aleluya. Amén. Aleluya. Él puso en medio a un niño y dijo: aprended de este niño. El Señor quiere que aprendamos de los niños para que lleguemos a conocer la verdadera grandeza. Pero ¿qué es lo que se puede aprender de un niño judío? Podemos preguntar, porque hay que ponernos en el tiempo de que esto fue dado. ¿Qué podemos aprender de un niño en aquel tiempo? En aquel tiempo los niños judíos no tenían ningún derecho. No es como hoy, que si hoy los niños no quieren vivir con el padre, van y buscan un abogado y se liberan de sus padres. Hay niños que se les asigna abogados, pero no. En esos días no tenían derecho, no tenían privilegio, no tenían posesiones. Ahora pues
se les deja una herencia y ya el niño al cumplir la edad, pues él puede tomar control de esa herencia, pero no en el tiempo de nuestro Señor. Los niños dependían totalmente de sus padres, y eso es la enseñanza que el Señor Jesucristo quiere darle a sus discípulos, que no es que vamos a buscar el dominio, sino la dependencia, que cada uno de nosotros dependa cada vez más del Padre Celestial. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un espíritu de dependencia. El niño no tiene intereses. El niño no se anda fijando si es rico o no es rico. ¿Se fija usted que los niños juegan con un niño pobre como con un rico? Y no les importa. Incluso hay niños israelitas que juegan con los palestinos, porque son niños. Ellos no andan pensando en quién es rico y quién no es rico. Allá en nuestros países habían hacendados, eran ricos y tenían gente ahí que le llamaban colonos. Y conocí de una familia de que ellos eran inmensamente ricos y llegaban a ese lugar, a esa hacienda, y jugaban los unos con los otros. Los niños de los ricos jugaban con los niños y subían a los árboles, corrían y todo. Pero el tiempo fue pasando, y cuando llegaron a la mayoría de edad, quizá los niños ricos se dieron cuenta que eran ricos, y los niños pobres se dieron cuenta que eran pobres. Y entonces ahí se rompió, al llegar como a los 18 años, se rompió esa relación que había entre ellos. Pero mientras ellos eran pequeños, no les importaba, porque a un niño no le interesa eso. Los niños cambian ahora, ¿verdad? Algunas veces hay unos niños bien salidos, ¿verdad? Porque hay otros que quieren humillar a otros y le dicen: no, mi papá tiene, mira el carro que maneja mi papá tiene más que el tuyo. Yo oí una vez discutir a uno. Le dijo: mira, mi papá tiene más que tú. Le dijo el niño, como no se pudo defender más, pero mi papá le pega al tuyo. Y eso es lo que el Señor está enseñando, que tenemos que depender de nuestro Padre Celestial. Tenemos que despojarnos de las distinciones pecaminosas que existen. Que no haya distinción social entre nosotros. Que no estén nuestros ojos puestos en posiciones. Que no tengamos ambiciones terrenales. Que no nos preocupemos tanto por ocupar una posición dentro de la iglesia o dentro de alguna organización. Porque el Señor dijo: si no os volvéis como niños, ni tan siquiera podéis entrar al reino de los cielos. Si no hacen eso. Y fíjense que no está hablando el Señor de salvación. No está diciendo que vas a pasar de no salvo a salvo. No está diciendo que vas a pasar de condenado a salvo. No, está hablando con seguidores de Él. Está hablando con discípulos. Lo que Él está diciendo: hay que deshacerse de ese orgullo pecaminoso y entrar a la humildad santa. Y al menos que se vuelvan como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Excepto ustedes se vuelvan más dependientes y no dominadores. Excepto se vuelvan de tener prejuicio y favoritismo basado en la clase social, podrán entrar en el reino de los cielos. Al menos que dejen esa hambre de poder, entrarán en el reino de los cielos. De lo contrario, no pueden ni siquiera disfrutar de los beneficios que significa ser cristiano. Si fuéramos a preguntar, como les decía nuevamente en esta iglesia, ¿quién es el más grande aquí? La respuesta sería lo mismo: el más pequeño. Alguien que tenga un espíritu de servicio. Porque el que no sirve, no sirve. ¿A quién señalaría el Señor aquí entre el más grande?
¿Qué creen ustedes? Quizás el Señor pasaría por sobre cualquier persona que nosotros creemos que es grande, ¿verdad? Y señalaría a él o a ella, que ni siquiera nosotros sabemos quién es. Quizás nos sorprendería, igual que los discípulos, que vio que pasaron sobre Pedro y sobre Juan, y el grande era un niño. Juan Calvino dijo sobre este versículo: ese hombre es verdaderamente humilde, que no reclama ningún mérito a los ojos de Dios, ni orgullosamente desprecia a sus hermanos, ni se cree superior a ellos, y que reconoce que él es miembro de Cristo y que solo la cabeza tiene que ser exaltada. Alabado sea el Señor. Entonces, vuélvanse como niños, está diciendo el Señor. Pero también en el versículo 9, de hecho pues el versículo 1 al 4 está hablando del niño, pero ya el versículo 5 pues incluye a todos los pequeños, así sea un pequeño de 100 años, como de 80, como de 70, está hablando de todos. Entonces el siguiente punto es: reciban mis pequeños. Versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué clase de reacción creen ustedes que pudieron haber tenido los discípulos cuando el Señor puso a ese niño en medio de él? Mocoso. Es lo que alguien puede decir, hermano. ¿Qué sabe ese patón? Quizás lo rechazaron. Pero él dijo que cualquiera que reciba a ese niño en su nombre, a él lo recibe. Alguien puede decir: no importa cómo trate este niño, si con tal de que al Señor Jesús lo trate de la manera correcta, que yo trate bien a los prominentes dentro de la iglesia, que todo está bien. No, no es así. Lo que el Señor está diciendo: ¿saben qué? Yo aprendo de cómo ustedes tratan a los más pequeños. Ese trato es para mí. Porque a veces estamos diciendo al Señor: te amo, pero ¿cómo le mostramos al Señor que lo amamos? De la manera que tratamos a los hermanos. Simple. ¿Y cómo vamos a recibir a uno de los pequeños del Señor? Con generosa hospitalidad. Y tiene que ser un recibimiento hospitalario. De la misma manera que decimos que amamos a nuestro Señor, de esa misma manera tenemos que tratar a los más pequeños dentro de la iglesia. Porque al recibir los más pequeños, recibimos a nuestro Señor. Como a los niños, ¿verdad? El Señor literalmente a los niños, ¿qué dijo cuando los discípulos se enojaron y lo reprendieron? Dejad venir los niños a mí. El Señor les mostró interés. El Señor no lo rechazó. Aleluya. Aquí Él está, como les digo, usando el término niño, pero lo hace para una ilustración ya para toda la gente. El más viejo tiene que volverse como niño en su espíritu. Y cuando Él dice: cualquiera que reciba a un pequeño en mi nombre, lo que quiere decir cualquiera que sea niño, tiene que hacerlo de una manera generosa, hospitalaria. Y cuando lo hace, me lo está haciendo a mí. Que a veces pensamos de que solo tenemos que recibir bien a los que son mensajeros del Señor, y de hecho pues tenemos que honrar a los mensajeros del Señor. Pero aquí en el mismo capítulo, en el mismo libro,
en el capítulo 10, verso 40, el Señor dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 41 dice: el que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces es cierto que tenemos que dar, ¿verdad?, cierto respeto a los mensajeros del Señor. Pero el versículo 42, mire lo que dice: y cualquiera que dé a uno de estos, ¿qué?, pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua. Fíjense bien. También hay otros pasajes, como lo es el capítulo 25 del mismo libro, cuando está hablando acerca del juicio de las naciones. Y aquí encontramos el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras duras. ¿Pero por qué? Dice el 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Fíjense bien, hermanos, pero ¿por qué el humano es así? ¿Por qué el humano es generoso con los que tienen? ¿Se dan cuenta de eso? Si una gente que tiene buenas posesiones lo invita a usted a una fiesta, un buen regalo le lleva, y al que no necesita, y lo invita a un hermano humilde de la iglesia a una fiesta, una taza de donde los chinos le llevan de $2. ¿Por qué eso? ¿Por qué es fácil ser generoso con los que tienen? Con los que tienen posesiones. Pero Jesús nos enseña aquí que dice que tenemos que recibir a los más pequeños. Eso es lo que le está diciendo. Reciban mis pequeños. Versículo punto 3 sería el versículo 6: protejan mis pequeños. Volviendo a la lectura original, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Está hablando de no hacer tropezar a sus pequeños, a no hacerle daño. Puesto en un nivel terrenal, trayéndolo al nivel humano, ¿qué piensa usted de la gente que daña a los niños? De la gente que asusta a los niños. No sé si se dieron cuenta, hace unos días en México salió de que en una guardería, para calmar a los niños, les ponían una película de horror que se llama La Monja, algo así. Imagínense, qué crueldad. Yo no ando viendo esas suciedades, no pierdo el tiempo en eso. Maldad. Asustar a los niños. ¿Qué pasaría si alguien dañaría a uno de sus hijos o uno de sus nietos? ¿Cómo lo viera usted? Es una cosa seria, ¿verdad? Lo tomaríamos con seriedad.
lo veríamos con odio, con horror. Lo veríamos como algo ofensivo, como un crimen. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Yo tengo pequeños, aunque sean ya viejos dentro de la iglesia, pero son mis pequeños. Y no te atrevas a dañarlos. Ni siquiera pienses en dañarlos, ya sea deliberadamente o sin pensarlo. Si nosotros lo tomamos en serio, el Señor también lo toma en serio. Cuando alguien daña a uno de sus hijos, el Señor lo toma en serio. Si nuestros instintos paternales se levantan, ¿cuánto más el Señor? Por eso dice, mejor fuera que se colgase una piedra de molino al cuello. Era una piedra que era arrastrada por un asno para moler granos. O sea, como quien dice, un bloque de concreto. Es mejor que te lo pongas en el cuello y te tires a lo más profundo de la mar. No pudo haber sido más gráfico el Señor, ¿verdad? Sí, no salga ya. Y nosotros algunas veces, los cristianos, llamados cristianos, hacemos cosas, decimos cosas, nos ponemos cosas, vamos a lugares y decimos, no me importa lo que digan los hermanos, es mi vida, yo me pongo lo que yo quiera. Pero aquí dice que es mejor que estés muerto. Muerto con una muerte violenta. Y hace daño a uno de mis pequeños, es mejor que te ates una piedra de molino al cuello. Eso es lo que significa la palabra, pero también, ¿verdad?, vemos tropezar, hacer caer en pecado, corromper a un niño. Habla de la gente hoy en día, hermanos, cómo piensa en hacer daño a nuestros hijos, incluso dentro de las escuelas. Y uno tiene que estar pendiente en eso, hermano. Hermanos míos, si ustedes tienen niños pequeños en la escuela, estén pendientes de sus hijos, hermanos. Miren lo que firman. A veces llega un papel y dicen, ay, me mandó esto la maestra. Si no sabe inglés, que alguien se lo lea. Tal vez usted está afirmando que ese niño entre en clases de meditación y lo que hacen es que a un espíritu guía les entra y son endemoniados. Y hoy en día, algo que a la gente le parece que no es dañino, como el yoga. En muchas escuelas de sus niños están practicando yoga. Y lo que hacen es que le abren la mente a los espíritus inmundos. Y hay gente que en el medio, hermanos, de educación quieren enseñarle las prácticas del mundo a nuestros hijos. Hay libros que le enseñan a su hijo que está bien que el niño tenga dos padres o dos madres. Ya desde pequeño le van enseñando eso. Hay perversión. Hay una agenda sutil, escondida, para querer pervertir a nuestros hijos. Quieren ensuciar la mente de ellos. Y realmente, hermanos, eso causa este enojo. Pero imagínense cómo se siente el Señor cuando nosotros queremos pervertir a uno de sus hijos. ¿Cómo se sentirá el Señor? Y aunque sea deliberadamente o no, porque los niños hacen lo que ven, ¿verdad? Y así es en la forma espiritual también. Un niño ve a su hermano mayor subirse a un árbol, él quiere subirse también. Si el mayorcito viene y se tira el río, aunque esté crecido, él quiere hacerlo también. Y puede ser fatal para él. Entonces, de igual manera, nosotros dentro de la iglesia tenemos que saber cómo nos conducimos, porque incluso los que vienen van a aprender de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué les pareciera si el pastor estuviera el pelo largo hasta acá? Eso es casi imposible, ¿verdad? Hasta acá, con un arito,
¿me entiendes? Y blue jeans bien apretados. ¿Me entiendes? Y que les hablara de otra manera, que estén cambiadas. Porque un cristiano ve tu testimonio y cree que está bien. Dice, no, pues si aquel que tiene tantos años en la iglesia lo hace, pues yo también lo voy a imitar. Como algunos dicen, no, es que yo estoy maduro. Maduro, chuco que está. Usé el término para que todos lo entendieran. Podrido sería el correcto. Tal vez, como les digo, no sea deliberadamente, pero se vuelve fatal. Fatal. No podemos poner a los pequeños del Señor en situaciones peligrosas. Tenemos que ver, examinar nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, si son dañinas. ¿Qué podemos hacer nosotros? No los dañe. Piense en su actitud, en su estilo de vida. Tal vez para usted no es dañino, pero sí es dañino para otro hijo de Dios. Que dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y la pregunta es, ¿cuántos nos hemos hecho una cirugía espiritual? Porque esto no es literal, porque si lo practicamos literal, ¿cómo no tuviéramos músicos? ¿Verdad? Todos anduviéramos mancos también, o unos con un ojo nada más. Esto es espiritual. Tenemos que examinar, hermano, cuál es nuestro vocabulario, cuál es nuestra actitud, de qué manera nos conducimos nosotros, y preguntarnos qué puedo hacer, qué puedo dejar yo para beneficios de otros pequeños. Vuélvanse uno de mis pequeños, reciban uno de mis pequeños, protege a mis pequeños. Y luego el verso 10, valora mis pequeños. Mirad que no menospreciéis uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, en términos terrenales, nosotros que somos padres, ¿cómo nos sentimos si alguien nos va a menospreciar a nuestros hijos? Mejor que toquen una osa. Menospreciar, ¿qué significa? Que los tienen de menos, que hablen de ellos, como que los tengan debajo de usted, o sea, debajo de la persona que los menosprecia, como que no tienen el mismo valor. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Tengan cuidado, nunca tengan esa actitud hacia uno de mis pequeños. Gloria a Dios. Y hay algunos que leen este pasaje donde dice que, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De ahí es donde han sacado que cada niño tiene un ángel guardián, ¿verdad? Dicen, no, que los niños, cada quien tiene su ángel guardián. No está diciendo eso. En el contexto que nosotros vemos está hablando de los niños espirituales, hablando de los hijos de Dios. Y nosotros no solo tenemos un ángel, sino que tenemos un ejército de ángeles alrededor nuestro, que están a favor de los que han de heredar, alabado sea el Señor, la salvación.
viendo el rostro de mi Padre, dice. O sea que son ángeles especiales que tienen acceso al trono de Dios. ¿Recuerdan ustedes en los tiempos bíblicos cuánto era de peligroso llegar delante del rey si alguien llegaba sin anunciarse? Incluso la misma reina Esther, que era la mujer del rey, iba temerosa, que no sabía qué es lo que le iba a ocurrir. Qué privilegio más grande que tienen estos ángeles de llegar delante del trono de Dios y ver su rostro. Bendito Dios. Tienen acceso directo. Eso es lo que están haciendo. Es un gran privilegio. O sea, amados míos, la gente en este mundo se glorían porque dice: yo conozco a alguien, ¿verdad? Yo voté por Bukele y dice: las puedo con él. Pero nosotros las podemos allá arriba, tenemos gente conocida. Hay ángeles que están delante del trono de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La gente se goza en cosas vanas, ¿verdad? Los que tienen fan, ¿verdad? Que tienen gente que los sigue y ellos andan siempre acompañados de guardaespaldas y todo eso. Y nosotros no, hermano, nosotros lo que tenemos son ángeles del Señor que andan con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ángeles especiales que están alrededor nuestro. Ángeles que se reportan con el Padre. Aleluya. Por eso, hermanos míos, cuando a usted o a mí se nos ocurra querer menospreciar a uno de los pequeños del Señor, mírelo rodeado de ángeles. Y ya no lo va a menospreciar. Aleluya. Gloria al Señor. Busca mis pequeños, sería el último punto brevemente, que sería el versículo 11 al 13, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si se acontece que la encuentra, de cierto digo, se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Fíjense bien. Si el terrenal va en busca de una oveja, ¿cuánto más el celestial? Y eso es lo que nos enseña, que los pequeños son como ovejas para el Señor. Y siendo ovejas, las ovejas se descarrían. Las ovejas cometen errores. Pero el Señor quiere que no se pierdan. Y por lo tanto hay que ir a buscar. Si tenemos que dejar las 99, tenemos que ir tras la que se perdió. Vemos aquí la compasión que el Señor tiene por sus pequeños. ¿Somos uno de ellos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Somos nosotros uno de los pequeños del Señor? Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero por eso vino, ¿verdad? A buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino con gran fatiga a dar su vida en la cruz. Cruzó montes, cruzó valles para venir a buscarnos y para hacernos a nosotros uno de sus pequeños. Aleluya. Así que si sabemos de una oveja que está descarriada, de una oveja descarriada, tenemos que irla a buscar tal como nos manda el Señor. Porque la Biblia dice que hay más gozo por 99 justos, por ángeles que no pecaron, que no se rebelaron. Hay más gozo por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie. Está en nosotros examinarnos si somos de los pequeños del Señor o de los grandes. Póngase de pie. Si hubiera alguien aquí en este día, como decía mi hermano Marcos, que quizás ha estado con nosotros por varios días y nos visita, pero que no ha dado ese paso de aceptar al Señor como Salvador, su Señor y su Salvador. O si es una oveja que ha estado descarriada por mucho tiempo, ahora el Señor le hace llamado
Si hubiera alguien en este día que quisiera reconciliarse y ser un pequeño del Señor, aleluya, el Señor te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz. No hay mayor amor que alguien ponga su vida por otro, aleluya. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Oren por favor, hermanos. Oren un momento, aleluya. No sabemos si hay alguien aquí, amén, que quiere hoy este día. La Biblia dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor te ofrece en este día. ¿Habrá alguien aquí en este día que quiera pasar de muerte a vida? El cielo se abre, las puertas del cielo se abren de par en par, y el Señor quiere hacerte uno de sus pequeños. Esta es una oportunidad que muchos quisieran tener, pero para ellos ya es demasiado tarde. Ahora es tu oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia, porque el día de mañana nadie puede jactarse del día de mañana. No sabemos, nadie. La vida del hombre es como la flor del campo, que pasó el viento y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Hoy hay vida y hay esperanza. ¿Alguien? No veo los sugieres buscando amigos, probablemente no los hay. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios me le bendiga, amados hermanos.